compañeros latinoamericanos y muy especialmente compañeros nicaragüenses. El tema es Nicaragua y para ello me tomo un café de la zona nicaragüense, de la zona de Solintiname, en Nicaragua. Las fuerzas sandinistas en la Nicaragua de Sandina representan un valor latinoamericano. Sandino es la figura que frente al invasor extranjero hace reaccionar a toda Latinoamérica. Con Sandino estuvieron personajes como Farabundo Martí de El Salvador, como José de Nogales Méndez, el venezolano del Táchira, que luego va a la guerra europea y de allí va a Turquía. En fin, con Sandino como con Zapata se identifica toda Latinoamérica en la lucha frente al invasor. La lucha contra la invasión del filibustero Walker y de sus tropas cesa cuando Franklin Roosevelt ordena la evacuación de esas tropas de Nicaragua. De modo que comparar a Sandino y llamarse Ortega sandinista es lo mismo que comparar a Bolívar con Chávez y Maduro, que llaman a la llamada revolución de Chávez y Maduro revolución bolivariana. Es decir, que tomando el nombre y usurpando el nombre de un héroe, se cree que se va a lograr votos y que se va a engañar a quien siempre resulta engañado, que es el pueblo, hasta que reacciona. Ortega logra, y el sandinismo que acompaña a Ortega, entre los cuales están la mayor cantidad de importantes sandinistas de entonces, bolivarianos como también lo es Chávez, sin ser Ortega o Chávez respectivamente Sandino o Bolívar. Ortega y las fuerzas sandinistas logran el derrocamiento de Somoza. Somoza se va al Paraguay y allí muere asesinado. Hay dos teorías. Una, que lo asesina un dirigente comunista por órdenes del comunismo cubano, y otra también más probable, que es órdenes de quien lo recibe en el Paraguay, el dictador Stroessner, porque es un dictador que está en la casa de otro dictador, pues molesta al dueño de la casa y tiene que pagar un alto precio por ese refugio. Es el mismo caso de Franco y Perón y Pérez Jiménez. Franco, en momentos difíciles, vivió prácticamente del trigo argentino. Y Pérez Jiménez se estableció en Puerta de Hierro, donde tenía un refugio antiatómico y donde le tenía que costar muchos bolívares o muchos dólares o muchas pesetas el asilo que le estaba dando el general Franco cuando cayó Pérez Jiménez en 1958. Ortega, a raíz ya de el carácter marcadamente comunista
que toma esa revolución sandinista, tiene que enfrentarse con los llamados contras en la época del presidente Reagan. Inclusive el propio director de la CIA, Enrique Prado, estuvo combatiendo en las selvas de Nicaragua. Generalmente toda la guarnición de estos insurgentes venía de Honduras, aunque por ejemplo Enrique Prado, que es director de la CIA, tuvo conflictos hasta con los militares argentinos anticomunistas, que son los que se reflejan en la película famosa ya de 1985. Es decir, los grupos de Onganía, de todos esos grupos posteriores de los militares argentinos, de la Escuela de Mecánica de la Armada, de las desapariciones, etcétera, etcétera. El caso es que Ortega, cuando logra pues el restablecimiento, una vez que la señora Chamorro, que ha sido electa, le entrega, al perder las elecciones, la señora Chamorro otra vez llega al poder en Managua y establece una dictadura en compañía de su señora Rosario Murillo. Por cierto, Nicaragua, tierra de poetas, es tierra de Rubén Darío, y la televisión española saca una película sobre Darío que les recomiendo que la vean, porque la televisión española permite retrotraer un poco las películas, y esa película sobre Darío demuestra no solamente la grandeza literaria de Darío, sino también sus amores con la dama que le servía en la pensión donde estaba, y que es la famosa Margarita, del verso Margarita, que tendrá la princesa, los suspiros escapan de su boca de fresa. Y viene para el pobre Darío el conflicto entre su esposa nicaragüense, que no le quiere dar el divorcio, la circunstancia de que él es cónsul, ya es un hombre triunfante, con bastante dinero y con vivienda en París, tiene que volver a Nicaragua porque su esposa no le da el divorcio para él poder ser feliz con Margarita. Y precisamente la televisión española, presumo que gobernada por el Partido Socialista Obrero Español, habla de la esposa y dice que es una bruja y que se llama Rosario Murillo. El caso, o sea que hay una homonimia entre esa Rosario Murillo que figura en la televisión española y Rosario Murillo, con esposa de Ortega, que tiene fama de brujo, de bruja y de enemiga de la iglesia, particularmente la católica. El caso de Rosario Murillo y de Ortega se parece mucho a un caso bíblico, porque Herodes tuvo muchas mujeres y muchas esposas, pero una de sus esposas fue la madre de Salomé. ¿Y qué hace Salomé? Tiene, por imposición de su madre, que quiere mantener el poder ante Herodes y que es enemiga de San Juan Bautista, hacer que la hija baile la danza de los 7 velos. Y el precio es que San Juan Bautista, que ha dicho,
profeta que bautizó a Cristo, dice que le entregan la cabeza de San Juan Bautista después de la danza de los 7 velos. Y es un episodio un poco parecido a la relación que Rosario Murillo consiente con su hija en beneficio del placer de el presidente Daniel Ortega. Particularmente de esos héroes de la revolución nicaragüense, conocí en la época que era dirigente universitario en la Universidad Central de Venezuela al gran poeta Ernesto Cardenal. Creo que estaba por Antioquia, por Medellín, algo así. Ya había sido ordenado también y ya era famoso por su obra poética extraordinaria, y había recibido premios, su estadía en Estados Unidos, en universidades americanas, y la proyección de su obra El Evangelio de Solentiname. Pues bien, el grupo demócrata cristiano, en el cual yo participaba como dirigente con algunas damas, fuimos a buscar al aeropuerto de Maiquetía a Ernesto Cardenal y nos impresionamos mucho con la elegancia distinguida y con la sabiduría de aquel monje trapense, con unas calzas, con un estado de limpieza y de belleza física a pesar de su avanzada edad. Y en medio de la conferencia, cuando vinieron las preguntas, le preguntamos, una de las muchachas del grupo demócrata cristiano, concretamente en una conferencia en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, le preguntó a Cardenal, que es un monje, que es católico, qué pensaba de la iglesia, qué podía decir de la iglesia. Y nos contestó a todos, la iglesia es una puta que se acuesta con cualquiera. Eso nos llenó de dolor y de sorpresa, y ya no hallábamos cómo acompañar a Cardenal otra vez a Maiquetía. Teníamos que cumplir con el aeropuerto, teníamos que cumplir con aquella con aquella gentileza de nuestro país que había invitado a ese gran poeta. Y una de ellas dijo, algún día alguien nos va a suministrar la reivindicación o la venganza, que es un plato que siempre se come frío. Efectivamente, cuando llega la flor de las flores de los papas, Juan Pablo II, a Managua, Cardenal se arrodilla al bajar del avión Juan Pablo y le besa el anillo, y en gesto severo Juan Pablo le dice, se tiene que poner al día con los asuntos de la iglesia. Parece que no se puso mucho al día, porque le aceptó a Ortega el Ministerio de Cultura. Y ese Ministerio de Cultura, en ese Ministerio de Cultura duró poco, porque se dio cuenta de todo lo que era Ortega, y en el fondo era un hombre de una cierta vehemencia y de una cierta moralidad sui generis, y un gran poeta. Su padre inclusive había sido amigo de Darío, y de modo que él tiene una íntima relación a través de su padre con Darío, y por sí mismo con los poetas americanos. Él era fanático de Walt Whitman y de Robert Frost, de los grandes poetas americanos, y de la poesía de Alberti, también del Partido Comunista, el gaditano Alberti, el hombre que luego de una residencia en Buenos Aires, después de la Guerra Civil Española,
logró volver a España con su esposa María Teresa León, que por cierto, en la época de la República Española, esta señora contaba en Buenos Aires cómo le había dado el paseillo a las monjas en la Moncloa. Ortega ha tratado de que se establezca un canal en Nicaragua, lo cual sería muy conveniente para el fisco nicaragüense. No aprovechó su excelente relación con Chávez en el momento en que Chávez era una especie de rey Midas y además de don Regalón, como lo llamaban en Venezuela. Y a lo mejor Chávez se hubiera embarcado en la cuestión de el canal de Nicaragua. Ha tratado de hacerlo con los chinos y no se sabe qué ha ocurrido allí. Puede ser muy grave el incumplirle a un chino, porque el que le incumple a un chino, sepa que el chino cobra por la buena o por la mala. El caso es que Ortega acaba de tomar medidas ahora para quitar la nacionalidad a 300 opositores que tenía encarcelados, inclusive candidatos presidenciales, y que ya los relatores del Tribunal de la Organización de Naciones Unidas en Ginebra han rendido su informe a esa organización, consistente en que Ortega, que a nadie se le puede privar de su nacionalidad. Afortunadamente ha habido la generosidad de España y la generosidad de Chile para que estas personas, estos dignos exilados y sacados de la cárcel y para privarlos de su nacionalidad, puedan ser reivindicados, y para que el Tribunal de los Derechos Humanos de Ginebra ya los relatores dieron su informe para que ejecuten ese informe y pueda entonces el fiscal proceder a la aplicación del Tribunal de Derechos Humanos y para entonces sustanciar la visita fiscal y la actuación del Tribunal de Derechos Humanos. No en balde, Ortega, que no había salido en 5 años de Nicaragua, dejó de todos modos a la señora Rosario Murillo y fue a el museo tumba de Chávez, quizás lamentándose de que no se decidió en aquel momento, porque tenía en vista a los chinos, a hacer el canal de Nicaragua. Pero Ortega cumplió con Chávez, como también cumplió Raúl Castro, porque tuvieron siempre a ese don Regalón que fue Chávez, y después que Chávez muere, pierde Ortega, su financista, y pierde Raúl Castro, y pierde Cuba, y se convierte Cuba en un país donde a los dirigentes, si le das a administrar el desierto de Sahara, acaban con la harina. En todo caso, ojalá la harina no quede como ha quedado el legado de cardenal político y como va a quedar indudablemente el de Ortega. De otras cosas, espero que próximamente se logre
la libertad del obispo Álvarez, o que por lo menos se sepa algo de él, porque dignamente el obispo Álvarez no quiso dejar Nicaragua porque es un pastor que no quiere dejar su grey, pero la única información que hay proviene de Ortega, de que está en la cárcel modelo de Nicaragua, y ojalá no le pase lo del cardenal Vicenti, preso de los comunistas, y pueda obtenerse, bien por negociación o por una liberación, la salida del obispo Álvarez. Hasta una persona que ejerce el poder máximo en la iglesia, el Papa Francisco, que dice ser amigo de Raúl Castro, ha abogado por el obispo Álvarez, porque puede ser que Francisco tenga esas inclinaciones comunistoides que lo hacen acercarse a Raúl Castro, pero seguramente tal vez le piensa que la brujería es un gran enemigo de la iglesia, y en nombre de eso se erige y reclama la prisión del obispo Álvarez. Muchas gracias, y les voy a pedir a quien crea que esta causa de Nicaragua merece un apoyo, que se suscriban a este canal para seguir hablando de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela y del Foro de Sao Paulo. Muchas gracias. Si te ha gustado este video, además de suscribirte, ve otros videos como hablando de dictaduras, el de Yo fui preso por Pérez Jiménez, hablando de la situación de la oposición venezolana, el de Guaidó y la oposición venezolana, o el de el paisano José Luis Rodríguez, hablando de Venezuela, o hablando de Cuba, el de Celia Cruz y Billo, el baile más grande del mundo. Y si les gustó, denle lo que los gringos llaman like y seguirán recibiendo otros videos, porque este viejito lo que quiere cuando se está viejito es permanecer en el aire, pero además seguir en la tierra. Muchas gracias.